En la generación de nuestros viejos, una sola persona podía mantener una familia de 4, pero hoy nos cuesta un huevo mantenernos a nosotros mismos. Casi el 80% de los jóvenes debe rescindir sus contratos porque no pueden pagarlo. 1 millón de chicos que se van a dormir sin cenar. ¿Por qué cada vez nos cuesta más conseguir un trabajo que nos permita vivir tranquilos? ¿Por qué nuestros abuelos se podían comprar una casa y nosotros estamos comprándonos el aceite de oliva en cuotas? En el último año bajó la calidad del empleo. Un 18% está subocupado. Jóvenes se van de la Argentina buscando un mejor futuro. La única salida es Ezeiza. Lárguense de acá porque el país cada vez se viene... En Argentina, 2 de cada 10 jóvenes no encuentran trabajo. Casi la mitad de los asalariados informales son pobres. Trabajás, pero nunca alcanza. Son muchas las explicaciones que andan dando vuelta en torno a este tema. Y los que estudian hablan de un factor muy importante que hace que tengamos tan malos trabajos: la desindustrialización del país. 20.000 fábricas quebraron durante la dictadura. La consecuencia más grave que nos deja en materia económica y que sigue teniendo peso hasta nuestros días. Argentina era una referencia a nivel regional por su movilidad social ascendente. Una persona que nacía en la pobreza, gracias al esfuerzo de su trabajo, podía muy fácilmente subir a ser clase media. Clase media que hoy está en peligro de extinción. Antes, con un trabajo, vivías tranquilo. Hoy, de cada 4 chicos que crecen en lugares de clima educativo bajo, 3 no van a llegar a la infancia. Y sí, esto es una cagada y parece una invitación a un corchazo masivo. Pero no es la motivación del video. La motivación del video es darte esperanza de que podemos cambiar esto. Pero para hacerlo, primero tenemos que entender cómo llegamos hasta acá. La cantidad de plata que ganamos cambió porque cambió lo que producimos como país. Al cambiar lo que se produce, cambian los trabajos que hay en la economía. Y al cambiar los trabajos, cambian los sueldos. Peores trabajos, peores sueldos. Pasamos de ser un país que producía autos y heladeras a un mero exportador de poroto de soja. ¿Y en qué nos cambia esto? Que para producir autos necesitas ingeniería y diseño, fabricación de componentes, cadenas de suministro, montaje final, comercialización y ventas, soporte técnico y mantenimiento, investigación y desarrollo. Mientras que para producir soja solamente necesitas agronomía y cultivo, procesamiento y almacenamiento y comercialización para la exportación. La industria tiene muchísimo mayor potencial para generar más y mejores empleos que la exportación de materias primas. Pero, ¿qué carajo tiene que ver esto con la economía de nuestros abuelos? Para compararnos con nuestros abuelos, tenemos que comparar también el país en el que ellos trabajaban. Un país muy distinto al que tenemos hoy. En 1929, el mundo sufre una de las crisis económicas más grandes de la historia. El crack del 29. Sí, ya sé, se mataron con el nombre. Esto puso en jaque el modelo agroexportador en Argentina. Como la economía global estaba para atrás, nos quedamos sin clientes para nuestros granos, carnes, cueros y demás. Y como nadie nos compraba, no teníamos plata para comprar bienes industrializados a las grandes potencias. Problemón. Pero bien sabemos que en chino, crisis significa oportunidad. ¡Crisis! Si no podemos comprarle herramientas, trenes o productos químicos a las grandes potencias, entonces hagámoslo nosotros. Así comenzaba la famosa industrialización por sustitución de importaciones, con el objetivo de abastecer el mercado interno de los bienes que dejaron de venir de afuera. Y a este proceso le fue bastante bien. Para producir estos bienes se generaban nuevos puestos de trabajo. Estos nuevos empleos mejoraban el poder adquisitivo de la sociedad en general, lo cual permitía a un trabajador promedio consumir estos productos industriales que producía. Eso aumentaba la demanda y hacía necesario contratar a más trabajadores. Lo que se dice, un círculo virtuoso. El resultado, más plata en la economía, una sociedad con mayor capacidad de consumo y creación de nuevos puestos de trabajo. En la posguerra se expandió la industria a partir de políticas públicas, y entre 1945 y 1948 la inversión bruta fija creció un 265%. Además, hubo fuertes medidas de protección estatal, un proceso de redistribución del ingreso que generó mayor demanda interna y créditos oficiales que promovieron la inversión pública y privada. Esto llevó a hacer crecer la economía a tasas del 4% anual entre 1964 y 1974. Y esto vino de la mano del aumento de la industria. Lo que podemos ver en este gráfico, en donde la línea amarilla nos muestra la tendencia ascendente de la industria manufacturera en términos absolutos. Esto generó un estímulo en el mercado interno y hizo que podamos ser competitivos a nivel internacional. Esto lo podemos ver en la cantidad de exportaciones que teníamos en términos industriales. Como vemos en esta tabla, de 1953 a 1974 pasamos a exportar un 5 a un 25% los bienes industriales. Esto permitió
que los salarios aumenten muchísimo. Y como podemos ver en este otro gráfico, nos damos cuenta que los salarios desde el 40 hasta 1974 crecieron muchísimo. A ver, para que nos demos una idea, en 1974, el momento cúspide de la industrialización por sustitución de importaciones, el poder adquisitivo de los obreros industriales era más del doble de cuando arrancó este proceso, en 1930. Y como si fuera poco, el desempleo era de 3,5%. Ahora nos queda más claro por qué nuestros abuelos se podían comprar una casa y nosotros, con un empleo formal, tenemos que gastar el 70% de nuestro salario para alquilar un monoambiente. Loser. En esta época surgieron muchas empresas que daban muchísimo trabajo y pagaban buenos salarios, lo que permitía que la gente viva mejor. Una de ellas es Siam Di Tella. Sí, la misma familia que la Universidad Di Tella. Y esta historia es muy interesante porque es muy característica de la época y sobre todo de la historia argentina. En 1911, una ordenanza municipal prohibió el amasado a mano del pan y obligó a las panaderías a usar máquinas. Así nació Siam, Sociedad Italiana de Amasadoras Mecánicas. En los años 20, Siam sumó la fabricación de surtidores de nafta para la petrolera YPF. Creó subsidiarias en Brasil, Chile y Uruguay y construyó una nueva planta en Avellaneda, consolidándose como un complejo industrial clave en América Latina. Pero para 1940, el mercado de las amasadoras de pan estaba saturado y la venta de combustible era inestable. Ahí se volcaron a la producción de electrodomésticos, bienes muy demandados por aquella época. Fabricaron heladeras, lavarropas, ventiladores y planchas. También lustradores de piso, motores eléctricos, bombas hidráulicas e interruptores magnéticos. Las heladeras fueron un éxito y la empresa llegó a producir hasta 70.000 unidades al año, expandiéndose con concesionarios en todo el país. En los años 50, incursionó en la siderurgia con SIAT, Sociedad Industrial Argentina de Tubos de Acero, para abastecer la demanda estatal vinculada al desarrollo de gasoductos y oleoductos. También en los 50, Siam lanzó la Siambretta, una motoneta muy popular en esos años. Preguntale a tu papá o a tu abuelo si de chico no soñaba con tener una de estas. Vas a ver que te dice que sí. En los años 60 presentó el Siam Di Tella 1500, un auto de 4 puertas de fabricación nacional que fue un éxito entre las familias de clase media. Seguro que alguno de tus antepasados tuvo por lo menos uno de estos. Para los 70, Siam se había convertido en un holding que se dividía en 3 grupos: electrodomésticos, automotores y bienes de capital. Era el complejo industrial más importante de América Latina. Empleaban a casi 16.000 personas, tenían excelentes ventas y un muy buen reconocimiento por parte del público. Pasando en limpio, Argentina desarrolló su economía al potenciar la industria y mejorar sus indicadores sociales. Se destacó en América Latina por sus bajos niveles de pobreza, bajos niveles de desempleo, pero un creciente poder adquisitivo que podían gozar sus trabajadores. Nuestro país era una punta de lanza en educación, salud y bienestar social, luciendo su tejido industrial que permitía generar los trabajos de calidad que necesitábamos para promover la movilidad social ascendente. Este legado nos muestra que el desarrollo industrial, cuando es inclusivo y sostenido en el tiempo, nos permite generar una sociedad más justa y equitativa. Éramos un país del carajo, soñábamos a lo grande, pero no todos estaban contentos con este modelo. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Llega al poder la dictadura cívico-militar con un claro objetivo: desindustrializar el país para que quienes trabajamos tengamos menos porción de la torta. La Argentina en estos años crecía y mucho, pero es verdad que así como crecía la economía, también crecía el conflicto social por la puja distributiva. Es decir, por cuánto porcentaje de la torta, del PBI, se llevaba cada sector de la economía. Los trabajadores por un lado y los empresarios, los bancos y el sector financiero por el otro. Ambos sectores estaban organizados y eran muy poderosos, pero hubo uno que leyó a Julio César: divide y vencerás. Así fue como arrancó un plan para dividir a la clase trabajadora. La economía industrial generaba una clase trabajadora organizada, robusta y homogénea. Y así fue como quienes impulsaron el golpe del 76 entendieron que para subordinar a la sociedad argentina tenían que destruir el entramado productivo. Sin industria hay menos trabajadores, y los trabajadores que hay están mucho más fragmentados y divididos y por ende con mayores dificultades para organizarse y reclamar por lo que corresponde. Y a partir de ahora se hace lo que yo digo. La liberación de las tasas de interés, la liberación de los alquileres o eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Las medidas fueron las siguientes. 1. Apertura económica y arancelaria. Se eliminó el control de importaciones y se redujeron los aranceles de manera significativa. Esto permitió el ingreso masivo de productos importados y baratos. Como la industria local no podía competir en costos, terminó desplazada. 2.
Desmantelamiento de políticas de promoción industrial. La dictadura eliminó o redujo muchos de los incentivos y políticas de promoción industrial que habían sido aplicados desde la década de 1940, como los créditos subsidiados, las compras del Estado de la industria nacional y los incentivos fiscales a la inversión. 3. Desregulación del sistema financiero. Permitieron tasas de interés muy elevadas, que junto a la tablita cambiaria de Martínez de Oz, que pautaba una devaluación de la moneda, hizo que sea más negocio la especulación financiera que invertir en sectores productivos. A su vez, abarataron mucho el dólar, lo que incentivó aún más las importaciones. Este combo letal provocó que muchas empresas industriales argentinas se queden sin financiamiento y cerraran, destruyendo la economía real. 4. Por último, pero no menos importante, aumento de la deuda externa. Para financiar todo esto, la dictadura pidió mucha guita prestada al exterior. Durante la dictadura, la deuda externa argentina se triplicó. Pasó aproximadamente de 7.800 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones en 1983. Como consecuencia de todo esto, más de 200.000 empleos industriales se perdieron entre 1976 y 1981. Sectores claves como la industria automotriz, textil y metalúrgica fueron los más golpeados. La pobreza, la desigualdad y el desempleo aumentaron. Y como si esto no fuera poco, lo que los milicos no terminaron, con medidas bastante similares. 1. Dólar barato para abaratar los productos que venían de afuera. En 1991 se estableció la ley de convertibilidad, que fijó la paridad del peso argentino con el dólar estadounidense, el famoso 1-1. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar por muchos años, me atrevo a decir por décadas. 2. Apertura económica y reducción de aranceles. Igual que en la dictadura, otra vez sopa. Y todo se hace jugo. 3. Por supuesto, como no podía faltar, aumento de la deuda externa. Por último, 2 medidas que sí fueron nuevas para nuestro país. 4. Privatizaciones de empresas públicas, lo cual dejó a miles de personas sin trabajo y a nosotros sin empresas estratégicas. 5. Reforma laboral para que nuestros trabajos puedan ser, formalmente, más de mierda. Después de Menem vino de la Rúa, que para hacerla corta fue un cambio de presidente pero no de modelo económico. Así es como entre 1973 y 2003 cerraron más de 25.000 plantas fabriles, haciendo que se pierdan más de la mitad de los puestos de trabajo industriales. En 2003 eran menos de la mitad que en 1973. Y mira, ahora quiero que veamos 2 gráficos que son terribles y están muy relacionados. El primero, básicamente, es cuánto representa en porcentajes del PBI argentino la industria. Como vemos, para antes de la dictadura, en 1976, la industria representaba más del 50% de nuestro PBI, es decir, todo lo que produce nuestro país en un año. Para cuando termina la dictadura, más o menos por acá, en 1983, la industria pasa a representar un 42% del PBI. Y acá se viene la peor parte. Después del menemismo que arranca en el 89 y termina en el 99, la industria representaba un 26% del Producto Bruto Interno Nacional. Y vos me dirás, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que la industria caiga tanto con nuestros salarios? Y yo te digo, todo. Y eso es lo que podemos ver en este segundo gráfico, en el cual vemos el salario real nuestro, el argentino, a lo largo desde 1940 hasta la actualidad. El salario real básicamente lo que hace es medir el poder adquisitivo de los trabajadores. Como vemos, desde 1940 hasta 1974, que es acá el tope máximo, el salario real tiene una tendencia creciente. Va subiendo todos los años, con sus subes y bajas. En 1974 terminamos teniendo el mejor salario real de nuestra historia. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Empieza a caer muchísimo. Vaya coincidencia, ¿no? Acá tenemos 1974-75, cuando se empieza a destruir la industria, nuestro salario real se destruye con ella. Y si bien tuvo bajas y altas, y una tendencia oscilante, la realidad es que nunca volvimos a tener el mismo salario real que en 1974. Y esto es por un lado porque terminamos con una economía que le agrega muchísimo menos valor a lo que produce. Al no agregar más valor, lo que nos termina pasando es que hay menor actividad económica y por ende menor cantidad de trabajos generados y menor crecimiento económico. Otro gráfico muy bueno para identificar esto es este. Vemos cuánto ocupa cada sector en lo que produce el país. En 1973, las industrias que usaban mucha ingeniería representaban el 18% de todo lo que se producía en el sector manufacturero del país. El sector intensivo de recursos naturales un 46% y el intensivo en trabajo un 20%. Pero para 2019, las industrias con ingeniería representaban un 12% y las intensivas en recursos naturales un 61%, mientras que las intensivas en trabajo un 13%. Como consecuencia de esto, la matriz productiva argentina
históricamente mucho más diversificada que la de América Latina, se encuentra cada vez más desarticulada y primarizada que anteriormente. Cada vez somos más dependientes a los recursos naturales y más vulnerables a eventos internacionales extremos y al cambio climático. Y otro punto para nada menor es que los militares lograron su objetivo, hacer que los trabajadores ocupen menor porcentaje en la torta. Y eso vemos en este gráfico, donde vemos que antes de la dictadura lo que se llevaba de la clase trabajadora de todo lo que se producía un 47%. Y después de la dictadura solamente un 23%. Y si bien esto fue oscilando, subiendo y bajando, hubo gobiernos en donde los trabajadores tenían más parte de la torta, la realidad es que este gráfico solo muestra la economía formal. Otra de las grandes consecuencias que tuvo la dictadura fue el surgimiento de la economía informal. Economía que, por supuesto, no se ve en este gráfico. Yo venía pisteando como un campeón, no sé qué se me cruzó. Hoy tenemos muchos trabajos, pero muy pocos alcanzan para satisfacer nuestras necesidades. Trabajos como independiente, monotributistas, en blanco, en negro. Personas que trabajan, pero también buscan otros trabajos porque no llegan a fin de mes. Y lo peor de todo, trabajadores formales que son pobres. En conclusión, no sos vos, es la industria. Porque por más que como yo no trabajes en una fábrica ni seas diseñador industrial, nuestro destino está atado a la estructura productiva que tiene nuestro país. Are you talking to me? Are you talking to me? La estructura productiva de un país es como una red o un entramado de relaciones. Una buena estructura productiva centrada en la industria genera un círculo virtuoso, en donde más trabajo implica mejores salarios y donde mejores salarios repercute en que tengamos mayor consumo. Ese mayor consumo es visto por los empresarios, quienes invierten más. Y al invertir más generan más trabajos. Y así se replica la rueda. Pero cuando esa red se rompe o es débil o debilitada, como pasó en Argentina con el proceso de desindustrialización, lo que pasa es que tenemos peores trabajos, peores sueldos y por ende aumenta la desigualdad. Nuestra economía está desarticulada y primarizada. Esto quiere decir que dependemos principalmente de exportar bienes y productos agropecuarios. Pero esta actividad no genera suficiente empleos para todos. Una economía que no genera en la calidad que necesitamos los trabajos hace que los argentinos tengamos que inventarnos las changas o tengamos que recurrir a trabajos muy precarizados y por ende tengamos que tener 2 o 3 trabajos para poder subsistir. Y eso se traduce en trabajos mal pagos e informales. Necesitamos pensar una reindustrialización verde que nos posicione en el mundo del siglo XXI, que nos permita mejorar nuestra estructura productiva gracias a insertarnos en nuevos mercados que tienen nuevas tecnologías. Así, podemos hacer que nuestra economía no esté tan dependiente del campo y pueda basarse también en industrias más fuertes, para que genere un entramado de relaciones económicas que genere los trabajos de calidad que nos merecemos. Y esto no es una cuestión nostálgica del pasado, sino la clave para que podamos construir un futuro en donde podamos vivir mejor. Porque hoy el presente es una cagada, pero tenemos una oportunidad histórica porque el mundo está buscando las nuevas tecnologías del futuro que van a generar las energías limpias que necesitamos para vivir en un planeta habitable. Esto es la oportunidad para que Argentina pueda reindustrializarse y tener mejores trabajos. Pero sobre eso hablamos en el próximo video. Y antes de que te pase el próximo video, quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este. Cruz Rax, Gonzalo Álvarez, Sofía Cruzato, Camila Herrera, Azul Schwarzman y Fede Ferreira. No se olviden de seguir al Laboratorio para la Transición Energética en todas las redes, en compartir este video si les gustó, porque eso hace que podamos hacer más, y en dejar un me gusta y un comentario. Saludos.